Está el doctor Vicente Coto, director nacional de medicamentos, con nosotros esta mañana aquí en los estudios de Canal 12. Vamos a hablar sobre este tema importante para los salvadoreños, ¿no? Se anunció los nuevos precios de los medicamentos para, digamos, el próximo año, este año. No. ¿Y entró en vigencia? Sí, ya entró en vigencia. Esto fue el 14. El 14 de enero sacamos la lista al público. Correcto. Y el 14 de abril, o sea, recién la semana pasada, ya entra en vigencia porque, ¿se acuerda, Romeo? Tiene 3 meses toda la cadena de farmacéutica vigencia para establecer todo lo que es el etiquetado, inventarios, etcétera. Y finalmente el día 14 ya tiene que estar en las farmacias los medicamentos ya con los nuevos precios. Vamos a hablar de todo eso porque son más o menos los nuevos costos. 8.000 productos o medicamentos podrían bajar, van a bajar, ¿no? De precio de alguna manera, y esto significa, por supuesto, un ahorro importante para la población salvadoreña. Vamos a hablar de el impacto que tendrá este nuevo listado de precio de los medicamentos y cómo se va calculando esto. Doctor, bienvenido así formalmente. Muchas gracias por estar con nosotros. Por supuesto, es un gusto tenerle aquí en los estudios. Muchas gracias, Romeo, y es un verdadero privilegio iniciar la semana después del descanso de Semana Santa, iniciar la semana comunicándome con la población en este tema que es un tema vital. Todos, creo, somos usuarios de medicamentos, así es que el conocer más o menos cómo va caminando la cosa, que es un proceso bastante complicado, pero que de alguna manera ha tenido un impacto tan favorable para la población. Así es que muchas gracias por la invitación. Los titulares fueron, anuncian nuevos precios de los medicamentos. Explíquenos cómo se calcula esto, cómo se da y, a ver, ¿qué es lo que va a pasar a partir de este anuncio de los nuevos precios de los medicamentos? ¿Cómo ustedes van a tutelar que se cumplan? Y déjeme adelantarle un poco más sobre este tema, porque el doctor Vicente Coto, cuando daba conferencia de prensa precisamente sobre esa temática, decía también, porque es importante, no es parte de todo esto, decía también que hay al menos investigaciones de la Superintendencia de Competencia, decía, debido a irregularidades en sus operaciones en al menos 4 droguerías, decía, ¿no? Así que también vamos a hablar un poco sobre eso, qué tipo de irregularidades. Droguerías que algunas veces quizás se resisten, ¿verdad?, a cumplir la ley de medicamentos de nuestro país. Pero comencemos con lo primero. ¿El anuncio significa qué para la población? ¿Qué impacto esperan ustedes que tenga y qué significa para la población? Bueno, este es un proceso que inicia el año antepasado. Inicia en diciembre con la implementación de los reglamentos de la ley de medicamentos. Uno de los reglamentos es cómo se establece el precio de venta máximo al público. La ley de medicamentos lo que nos dice claramente es que en El Salvador, Romeo, el salvadoreño no va a comprar los productos más caros que en el resto de Centroamérica. Ese es básicamente el principio axiomático más importante en el tema de los precios. De tal manera que ahí se inicia un proceso de investigación de cerca de 50.000 productos que se les toma el precio de venta al público en los diferentes países de Centroamérica. Se hace un promedio de ese precio y ese es el techo del cual ningún producto puede superar. Así es como se calcula. Es un proceso que nos lleva aproximadamente de 3 a 4 meses el construir ese listado, y lo que se hace precisamente es contratar a la única firma aquí en Centroamérica que hace esos registros de precios. Los hacen precisamente antes de ir a la farmacia, los precios, y nosotros con ese listado organizamos todo el proceso, de tal manera que a finales de diciembre nosotros estamos concluyendo con ese cálculo. Obviamente ese cálculo nos brinda a nosotros la posibilidad de ponerle el precio a cerca de 1.900 conjuntos homogéneos, que son donde se encuentran los 8.000 productos que al final de cuentas están en este momento controlándose el precio. En diciembre terminamos con esta elaboración y el 14 de enero es que se publica este listado. Este listado tiene obviamente varias aristas. Quizás lo más importante es que es un proceso que a partir del 14 de enero las farmacias, droguerías y laboratorios tienen 3 meses para poder enviñetar los productos y colocarle el nuevo precio. Esa decisión de iniciar ese proceso, el año pasado, si usted se recuerda, Romeo, fue un calvario enorme. Y en este año, sin embargo, las droguerías, los laboratorios y las farmacias comenzaron muy temprano. Así es que nosotros... Y ese proceso ya terminó, ¿no? Ya terminó el plazo. Ya terminó el 14 de abril. Nosotros estuvimos monitoreando antes del 14, estuvimos monitoreando y en efecto ya prácticamente la mayoría de los productos ya estaban debidamente etiquetados. Así es que siempre nosotros
vamos a tener un proceso de inspecciones para garantizar que todas las farmacias están cumpliendo con ese etiquetado. ¿Es obligatorio este proceso de inspección? ¿Es necesario? Yo creo que es absolutamente necesario. Nosotros todavía tenemos esa cultura de que si no vemos la sanción atrás, muchas veces no nos movemos. Y por eso es importante que, y esto es una de las cosas que me parece que fue una gran bendición en la ley de medicamentos, la ley de medicamentos contiene un proceso sancionatorio claro, con todo el proceso que se lleva, la sanción, y nosotros tenemos una unidad de inspección, Romeo, que en conjunto con la unidad de inspecciones de la Defensoría del Consumidor trabajamos este tema. Nosotros vamos a reiniciar esta semana las inspecciones, porque la semana pasada la Defensoría estaba ocupada en otros temas que tienen que ver con alimentación, con el tema de la vacación. Esta inspección se hace en conjunto con la Defensoría. Así es, eso es lo que la ley nos manda. Consumidor. Y nosotros hemos tenido una relación muy buena con la Defensoría del Consumidor, de tal manera que nosotros estamos dispuestos en este momento a inspeccionar cerca de 1.840 farmacias. ¿Y esto es aleatorio, doctor Cotto? Bueno, ¿La nosotros... inspección? ¿O hay ya un plan de trabajo para hacer estas visitas? Tenemos un plan sistemático que hemos organizado desde enero de este año. Hemos programado el plan. Sin embargo, el orden que llevamos para hacer la inspección lo conocen los inspectores el mismo día. O sea que nosotros no le comunicamos ni a la farmacia ni a los mismos inspectores, sino que solamente los dos jefes, tanto el nuestro, el de la unidad de inspección, como el de la Defensoría, ellos establecen el programa y entonces el día que van a hacer la inspección, ahí le entregan cuáles son las farmacias que van a hacerse y en ese momento se dirigen a las farmacias. Estamos combinando los esfuerzos de tal manera que todas las farmacias del país van a ser inspeccionadas. Claro, hay un perfil, me imagino, ¿no? Todas las farmacias van a ser inspeccionadas. Todas las farmacias van a ser inspeccionadas. Solo que no saben en qué momento va a ser la inspección. Así es. Y tampoco no saben los productos, porque no vamos bueno, esta es una cosa interesante. Ninguna farmacia, Romeo, tiene en su inventario los 8.000 productos que están sujetos al control de precios. Ninguna farmacia. De tal manera que el inspector lleva una lista de los medicamentos que los estamos cambiando cada 2 o 3 semanas, de tal manera que la farmacia cuando llega, el inspector le pide que saque los productos y ahí comienza el proceso. Se define primero el etiquetado, que esté correctamente, tiene que tener dos viñetas, la del precio de venta máximo al público y la del precio del producto. La del precio del producto tiene que estar por debajo del precio máximo de venta al público. Después, ese producto se lleva a la caja registradora y ahí se mira, con el sistema que tienen casi todas las farmacias, cuál es el producto que aparece ya en el precio que se le va a cobrar al cliente. Y en ningún caso el precio va a ser superior al precio marcado en la viñeta. De tal manera que ese es el proceso. Nosotros más o menos evaluamos entre 200 y 400 productos cada vez que vamos a una farmacia y el proceso dura más o menos 4 horas en cada farmacia. Ya, y esto es, por supuesto, a nivel nacional entonces, ¿no? Si esto es a nivel nacional. Ya hemos tenido ya 2 variables. La primera variante es que comenzamos en las grandes urbes y nos fuimos a la periferia. La segunda vez lo hicimos al revés. Esta vez no sabemos todavía cómo lo vamos a hacer, pero evidentemente lo que se trata es precisamente de cubrir la totalidad de las farmacias para que el pueblo sepa que estamos garantizando que estos productos están debidamente etiquetados. Esto es bien importante, es decir, está, por supuesto, tal como ustedes ya lo saben, vigente la ley de medicamentos, estamos en este tema del nuevo listado, pero si no hay, como dice el doctor Cotto, presencia de inspectores, ¿no? De la Defensoría y la Dirección Nacional de Medicamentos, muchos se hacen del ojo pacho. Entonces, como dice el doctor Cotto, pues siempre nos gusta tener encima a alguien que nos diga, bueno, entonces lo voy a sancionar. Y la pregunta es, ¿qué tipo de sanciones se dan según la ley, ¿no? ¿Qué tipo de sanciones se establece cuando una de estas farmacias, por ejemplo, ya vamos a hablar de las droguerías, que creo que es otra, digamos, otro eslabón de todo esto, cuando una de las farmacias no cumple con este etiquetado? Bueno, nosotros tenemos 3 tipos de sanciones. Todas son eminentemente administrativas y tienen que ver, obviamente, con la razón de ser de nosotros, que es el tema de registro y control de medicamentos. La primera de estas sanciones es la sanción administrativa de cierre de un establecimiento. ¿Tiene que ser grave? Es muy grave y evidentemente esto lo que pone es en peligro la salud de la población. En el segundo caso se trata de sanciones pecuniarias, es decir, aquí se trata de dinero.
Las sanciones van entre 20, 25, 30 mil dólares. Que ya es bastante para una farmacia. Es bastante dinero y para una farmacia, sobre todo una farmacia pequeña, esto incluso pone en grave peligro la estabilidad financiera de la farmacia. Por eso es importante que preventivamente la farmacia se sujete a la ley y en ese caso la inspección va a tener, nosotros afortunadamente desde la primera inspección que hicimos, Romeo, tenemos un cumplimiento de más del 97% en todas las veces que lo hemos hecho. O sea que realmente son pocos casos, si tomamos en cuenta el universo que estamos inspeccionando, 8.000 productos en cerca de 2.000 farmacias, el universo es enorme, pero el grado de cumplimiento es grande. Sin embargo, cuando la farmacia no cumple, entonces se procede a el régimen sancionatorio y termina finalmente el proceso con la sanción que, insisto, en el caso de los precios es pecuniaria. Perdón, desde el cierre hasta el tema de la sanción económica va entonces. Y la tercera es cuando tiene que ver con los registros. Por ejemplo, vamos a suponer que un producto no tiene el estándar adecuado para la población, nosotros podemos suspender el registro y la comercialización. Así que básicamente esos son como los tres tipos de ¿Y puede apelar una farmacia a un establecimiento farmacéutico? Mire, acuérdese que nuestro sistema legal, y estamos incluidos dentro de él, nuestro sistema legal le garantiza a la persona a la cual se le está aplicando la ley todo el proceso para que él pueda apelar, se puede revisar la sanción, de tal manera que todo esto está bien claro en el régimen sancionatorio nuestro. Nosotros tenemos como jefe de la unidad de legal, jurídica, tenemos un hombre que tiene 9 años de experiencia en la sala de lo contencioso administrativo, así que él se ha asegurado de que todos los procesos se hagan de acuerdo a la ley. Doctor, usted dice que la mayoría de farmacias cumplen, ¿no? Un 90 y más por ciento, digamos, están 97, cumpliendo, arriba de 97, casi el 100%, digamos, pero hay sin duda alguna farmacias que no lo están haciendo, que es la minoría, pues. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Por desconocimiento, por renuencia o porque hay otra situación que está de por medio en todo esto? Mire, el proceso de etiquetado es un proceso complicado. Acuérdese que en la totalidad del inventario que tiene cada farmacia tiene que ser etiquetado. De alguna manera, las farmacias le dan esa responsabilidad a los distribuidores que le venden los productos. La droguería o los laboratorios que la producen son responsables de llegar a etiquetar el producto. Entonces, lo que sucede es que a veces el tema de la droguería o el distribuidor complica el proceso porque la droguería a su vez tiene que hacer un programa de etiquetado. Y de pronto, por ejemplo, deja una farmacia de las 2.000 con producto no etiquetado y el dueño no retira el producto, sino que lo deja ahí. Entonces, cuando llega el inspector, se da cuenta que ese producto no ha sido etiquetado. La responsabilidad directa es de la farmacia. Claro. Entonces, ese es un mecanismo que tenemos que ir depurando, trabajando en conjunto con los propietarios de las farmacias a fin de que se pueda garantizar que el 100% de los productos que se venden están etiquetados. Yo creo, porque estamos apenas este es el segundo año en el tema de los precios, yo creo que este ha sido, a mi juicio, un proceso exitoso que se puede mejorar, se pueden incluso mejorar los sistemas de control, mecanismos. Estamos trabajando, por ejemplo, Romeo, en un sistema que nos permita en línea hacer las consultas, de tal manera que, por ejemplo, el dueño de la farmacia o el regente o incluso los dependientes pueden en tiempo real estar en contacto con la dirección para tener un poquito más de conciencia de los productos que se están vendiendo. Porque de pronto llegan algunos vendedores a ofrecer productos que aparentan ser una ganga para el dueño de la farmacia, pero son productos probablemente sin registro, son productos que vienen de contrabando. Y eso no fácilmente lo sabe el dueño de la farmacia, no puede constatarlo. Así es. Pero el sistema que estamos por implementar es un sistema por medio del cual el dueño o el regente va a poder estar en contacto de inmediato y de pronto ver, por ejemplo, de que este producto, esta presentación no está disponible en El Salvador y se le llegan a ofrecer. Y más adelante queremos invitar a que los laboratorios puedan poner incluso en los lotes que se comercializan en el país a disposición de las farmacias para saber con certeza, miren, este lote no se comercializa en El Salvador, sino que en Honduras.
Así que si está en El Salvador y está a la venta, es precisamente porque es un producto que ha venido ilegalmente al país. Ok. A ver, doctor, usted dice que las estimaciones serían más o menos de un ahorro de 65 millones en la compra de medicinas. Sí. Para los salvadoreños y salvadoreñas. Sí. Le voy a decir cómo se calcula esto. Nosotros tenemos un precio antes de la lista y un precio después que entró en vigencia la lista. ¿Ok? Cada producto entonces ha tenido un decremento en el precio. Si nosotros multiplicamos el número de productos que se venden mensualmente por la diferencia de los precios, ahí vamos a encontrar el ahorro. O sea, es una operación extremadamente sencilla. Con eso lo que nosotros estamos calculando es la cantidad de dinero que la persona ha dejado de pagar cuando compra sus medicinas. Y aquí, Romeo, yo siempre insisto porque cada vez que encuentro a alguien en la calle que se refiere al tema de medicamentos, me lo señala. No todos los productos han bajado de precio. Y eso lo hemos insistido. Hay por lo menos dos grupos. De estos 8,000 me está hablando, ¿no? De estos 8,000. De estos 8,000 productos, hay algunos que ya se encontraban antes debajo del precio de venta máximo al público. En este caso, estos productos que se encontraban por debajo no van a tener ningún decremento. ¿Y qué porcentaje es ese más o menos? Lo que pasa es que, fíjese que esto es otra cosa interesante. Una cosa es la cantidad de productos que estaban por debajo y otra cosa es la cantidad de unidades por producto que se vendían. Son dos cosas distintas. En el caso de la cantidad de productos que se venden, de unidades por producto, los que más han bajado de precio son los que más se vendían en el mercado. Y los que se encontraban por debajo del precio máximo de venta al público tenían más o menos un porcentaje de 15 o 20% de venta. De tal manera que al final el peso del producto que estaba muy por encima del precio de venta máximo al público es el que más ha bajado y es el que más le ha afectado favorablemente a la población. Sin embargo, hay algunos productos que se encontraban siempre por debajo del precio de venta máximo al público y entonces incluso algunos lo subieron el precio. Por eso es que hay algunas personas que dicen, mire, el producto que yo compraba ha subido de precio. Y lo dice un periódico de esta manera, doctor Vicente Coto, solo para aclararlo, que sostiene que los nuevos costos de 8,000 productos medicinales bajarán de precio. Sí. Ya bajaron anteriormente muchos de estos, sí, ¿no? Nosotros hemos calculado... Lo que usted está explicando en este momento. El año pasado, sí, pero en porcentaje. Ajá. El año pasado nosotros tuvimos un descenso del 35%. Acuérdense que los porcentajes a veces son canallas, porque uno dice, mire, pero el mío solo ha bajado un 12. Sí, pero hay otro que ha bajado un 60. Sí, es un promedio, ¿no? Un promedio. Pero el promedio es de 35, ahora el promedio es de 40. O sea que todavía a lo que bajó el año pasado se le ha sumado un descenso del 5%. Quiere decir que nosotros, ahora, esa es otra cosa también, Romeo. Nosotros no podemos hacer un descenso arbitrario tan grande que al final vamos a tener desabastecimiento en el país. Porque tenemos que lograr ese equilibrio entre el descenso de precio y que existan productos en el mercado. O sea, que sea atractivo para la venta en el país. Acuérdense que significa un margen de utilidad también para la farmacia. Ya, ¿no? de por sí, Romeo, el país es un país que tiene un problema. Nosotros somos un mercado muy pequeño en el ámbito internacional de las naciones. Nosotros tenemos un tamaño que en Centroamérica somos el tercer lugar. Y que ya Centroamérica misma es pequeño en relación a otros mercados. Solo para que tengamos una comparación, la población entera de Centroamérica cabe en el Distrito Federal de México. Claro. Entonces, evidentemente nosotros aquí tenemos un problema de mercado en el país. Sin embargo, ese equilibrio se ha logrado y nosotros, Romeo, tenemos garantizado, porque acuérdense que al principio de año nosotros le pedimos el inventario a todas las farmacias, droguerías y laboratorios. Entonces nosotros tenemos evidencia a través de esa información que nos dieron los eslabones de la cadena farmacéutica, tenemos información de que existe en el país el inventario suficiente para abastecer el mercado nacional. De hecho, en relación al año pasado, en el mismo periodo, tenemos 3 veces más. O sea que está garantizado el abastecimiento y los precios han seguido bajando. Doctor Coto, ¿qué tipo de medicamentos se encuentran en estos 8,000 productos de los cuales se ha anunciado el nuevo precio? Nosotros tenemos 3 modalidades de venta. Ajá. Una es la modalidad de venta de receta retenida. Ajá. Eso, por ejemplo... ¿Cuál es esa? Esa le dan, por ejemplo, un antipsicótico, un producto para la depresión,
un tranquilizante, algunos anestésicos. Esos son productos que usted tiene que ir a comprar a la farmacia con una receta especial. El médico le tiene que dar una receta con 2 copias, usted va a la farmacia, le deja una copia a la farmacia. Estos son productos entonces que también bajaron de precio. El segundo grupo de productos son los que se venden con la modalidad de receta. Esto la gente poco lo entiende porque aquí en el país no existe la práctica de que en la farmacia los productos que tienen obligación de venderse con receta se vendan con receta. Somos de los pocos países que esto lo tenemos que trabajar. Esa es la segunda modalidad. Y la tercera son los productos de venta libre. Estos productos de venta libre son aquellos productos que típicamente usted no necesita ir al médico para hacer el diagnóstico, usted tiene un dolor de cabeza y son productos que solo se utilizan 2 o 3 días. Si usted lo va a utilizar más tiempo, necesita ir donde el médico. Entonces, estos productos de venta libre son los productos que están excluidos del listado de control de precios. De tal manera que estos nosotros no los tocamos. Yo insisto, a veces la gente percibe que estos productos que son de primerísima y urgente necesidad están subiendo de precio. Pero esto nosotros, desgraciadamente, la ley claramente expresa una exclusión de estos productos de venta libre. Así que eso nosotros... ¿Cuáles son los considerados productos de venta libre? Estos son aquellos productos, Romeo, que cuando uno va al súper, uno encuentra ahí en una góndola que para el dolor, que son analgésicos, que para la gripe, que para la diarrea. ¿Esos son de venta libre? Esos son de venta libre. Eso, ¿cómo se regula el precio o cómo se maneja? Ahí no tenemos nada que ver. ¿Es libre mercado? ¿Funciona el libre mercado? Sí, desgraciadamente sí nosotros hemos visto que estos productos han subido de precio. No sé por qué, Romeo, el legislador los excluyó de la regulación de precios. A mí me parece que el impacto que esto está ocasionando en el bolsillo del consumidor es grande. Porque cuando usted, por ejemplo, tiene un problema inmediato, tiene una diarrea, una gripe, y usted va a un súper o incluso en la farmacia también, usted va a comprar estos productos y de pronto ya no valen $2, sino que valen 5. Usted está siendo afectado grandemente por ese incremento que se ha hecho. Yo creo que una de las cuestiones que nosotros deberíamos hacer, Romeo, es ver cómo estos precios incorporarles. Se incorporan. ¿Pudiesen estar por ahí las droguerías drenando la plata que por otro lado pues está disminuyéndoles? Mire, como ganancia, digo, ¿no? Yo hace un par de meses le pedí al jefe de la unidad de precios que me hiciera un estudio sobre el volumen de venta y el incremento que se ha dado. No es muy fácil porque acuérdense que aquí no solamente están farmacias, sino que aquí están también supermercados y otras tiendas que venden estos productos. Pero me parece que sería importante hacer ese estudio para saber realmente de cuánto dinero estamos hablando. Claro. Y así como imagínense, el impacto de los productos con receta ha sido de 60 millones al año. Imagínense lo que podría ser también el impacto de los productos de venta libre. Podría ser que por ahí también se esté gastando bastante plata, digo, ¿no? Por ejemplo, fíjese un ejemplo sencillo antes de ir al corte comercial. Entre los que usted mencionó dice el anafranil, ¿no? ¿Así se llama? Creo que fue durante la conferencia de prensa esta, ¿no? Anafranil, dice 25 por 30 tabletas, que es un producto para la epilepsia, dice, ¿ya? El cual en el 2013 tenía un costo de 18.3. Ahora el costo será de $15.56. Sí, pero antes de la ley era de 27. Ok, sí, estoy hablando, yo creo que esta entró en el primer listado con 18. Con 18, ahora está baja con 15. a 15. Lo que quiero decir es, claro, pero ¿cuántas personas utilizan este producto, ¿no? este medicamento, anafranil? Son pocos, pero son cientos de miles los que van a buscar, por ejemplo, un analgésico al supermercado. Ahí es donde está un gasto continuo y constante de parte de muchos salvadoreños y salvadoreñas. Y eso está subiendo de precio, como usted dice, porque está fuera de la ley de medicamentos. Por eso sería importante revisar si lo que se está ahorrando por un lado, la población lo está gastando por esta parte de los medicamentos que quedaron excluidos de la ley. Vamos a hacer la pausa, regresamos en breve.
bien, estamos de regreso conversando con el doctor Vicente Coto, director nacional de medicamentos, y lo mencioné, que vamos a hablar también sobre el papel que están jugando las droguerías en el país. Ya hablamos sobre este nuevo listado del precio de los medicamentos y cómo cómo va a disminuir algunos medicamentos. En el primer listado, pues obviamente ya bajaron, ¿no? Esa reducción se mantiene en este nuevo listado y se incluyen nuevos medicamentos. Por ponerle un ejemplo, solo para repetírselo, en el año 2013, este medicamento Anafranil tenía un costo más o menos de $18.3, que ya es una reducción significativa, y ahora en el nuevo listado cuesta $15.56. Y cerramos el bloque sobre esto de los medicamentos de uso común, que están fuera del alcance de la ley en este momento, ¿no? Así es que es importante... ¿En cuanto a precio? En cuanto a precio, por supuesto. Sí. Usted decía, doctor, que sería bueno que se incluyera en un futuro, pero hemos marcado también, hemos hecho obviamente una reducción importante, o sea, ha tenido un impacto importante en los medicamentos que son casi de vida o muerte para muchos pacientes, muchas personas. Sí, lo que pasa es que yo creo que hay dos reflexiones que hacer, Romeo. La primera de ellas es que los medicamentos que se han incluido son aquellos medicamentos que el paciente necesita de una manera crónica. Está tomando 1, 2, 3 meses o de por vida. Y son medicamentos que al final son los más caros. Así es que el descenso que ha habido de esos productos evidentemente ha venido a favorecer el tema sanitario en el país. Porque al final de cuentas los medicamentos en el país estaban tan caros que los pacientes se veían en situaciones muy difíciles para conseguirlos. Y la otra cosa importante es que los medicamentos de venta libre son medicamentos que en teoría solo los debe de usar el paciente 1, 2 o 3 días. O sea, estamos hablando de un momento, alguna emergencia que tengan, y una emergencia en la cual no necesite del diagnóstico médico. Típicamente la gripe. Usted no va a un médico por una gripe. ¿Okay? Usted lo que hace es que a lo sumo, reposo, se va a la farmacia y compra ahí algún antigripal y ese lo consume. Y lo consume 2, 3 días. Ahora, si esa gripe le dura 15 días o 20 días, usted necesita ir donde un médico, no necesita seguir comprando esos productos. Pero en la percepción de la gente, son los productos que la gente cuando va al súper de repente se ve cómo está subiendo esta medicina. ¿Verdad? Entonces sí, definitivamente algo habrá que hacer. Sobre todo porque yo creo que este es uno de los temas en los cuales hemos visto cómo el ánimo de los diferentes actores ha permitido que este sea un tema exitoso para la nación. ¿A qué me refiero? Aquí se han involucrado productores, importadores, comerciantes o dueños de farmacias, la población, médicos, y entre todos hemos ido tomando conciencia que es conveniente para la población, Romeo, que los medicamentos sean accesibles para todos. Yo creo que este proceso debe continuar en el sentido de que los medicamentos no deben de ser considerados una mercancía, sino que el medicamento y la salud tiene que ser considerado como un derecho para la población. Doctor, hay 4 droguerías que están siendo investigadas por la Superintendencia de Competencia. Supongo yo que tras haber ido a la Dirección Nacional de Medicamentos, haber recurrido, ¿no?, a la Superintendencia de Competencia, dice por irregularidades en sus operaciones. El año pasado, ¿qué está pasando con estas droguerías? El año pasado, Romeo, nosotros tuvimos que presentar esta información a la Superintendencia de Competencia porque advertíamos que existían evidencia de prácticas anticompetitivas. Y esto es gravísimo para un mercado, sobre todo tan importante y sensible como el tema de medicamentos. Lo que el año pasado encontramos, Romeo, es que había una coincidencia perfecta, y yo me acuerdo que estuve aquí en este canal contigo, una coincidencia perfecta con los precios de productos de 2 droguerías diferentes. Y esto no es posible a no ser que exista un acuerdo. Así es que nosotros presentamos la información y se comenzó una investigación. Sin embargo, este año, cuando nosotros hicimos el proceso de los listados de los medicamentos, encontramos en un laboratorio, nos puso un oficio porque nosotros habíamos publicado en los precios un precio superior al precio que él tenía en el país. Cuando nosotros finalmente encontramos la raíz del problema, nos dimos cuenta que una droguería había reportado a la empresa que hace el listado un precio mayor al que tenía, sacrificando
a ese producto porque él tenía otros productos que vendía que tenían el mismo contenido pero diferente laboratorio. Y en ese caso el objetivo era subir el precio de venta máximo al público. Como esto también es una práctica anticompetitiva, nosotros presentamos la información antes de la vacación, presentamos la información a la Superintendencia de Competencia, hablé con el licenciado Díaz y él me dice que esta investigación la ha incluido dentro del proceso a las 4 droguerías anteriores. Yo no creo, Romeo, que este sea un caso único. Podría ser esto un patrón para, de alguna manera, elevar el precio de venta máximo al público en los precios que estamos nosotros publicando. Así es que sí, nosotros le hemos pedido. ¿Cómo crear una escasez de medicamentos? No. Aquí lo que se trata es sacrificar. Mire, yo droguería represento 4 laboratorios. ¿Ok? Estos 4 laboratorios tienen el mismo producto con diferente nombre. ¿Ok? El caso que nosotros vimos, el esomeprazol. Entonces, laboratorio A, B, C y D. Lo representa la misma droguería en el país. Entonces, a uno de los laboratorios, que es el que menos vende producto, yo lo reporto con un precio mayor para que el promedio suba. Y entonces el precio de venta máximo al público va a subir. Ahora, sube $1 o $2, Romeo. Pero si se vende $500,000 de estas pastillas al año, estamos hablando de $1 millón. Solamente el reportar esta elevación. Por eso es que nosotros tenemos que estar realmente... Es una clásica manipulación de precios, sí, ¿no? Nosotros por eso tenemos que estar pendientes y realmente estamos tratando de ver por dónde va a saltar la liebre, como dice el dicho popular, ¿verdad? Porque francamente nosotros estamos obligados a que la ley se cumpla y que la población siga recibiendo esos beneficios. Doctor, ¿necesita reformas esta ley? Yo creo que toda ley es perfectible. Yo creo que ya tenemos prácticamente 2 años de que la ley ha entrado en vigencia. Nosotros estamos pensando ver cómo se hace una convocatoria a todos los actores para revisar la ley responsablemente y ver aquellas cosas que necesitan alguna modificación. Por ejemplo, a mí me gustaría discutir el tema de la inclusión en la regulación de precios de los productos de venta libre. De tal manera que sí, nosotros queremos hacer ese ejercicio en los próximos meses y presentarle esto a la Asamblea Legislativa como un insumo. A mí me parece que ninguna ley es perfecta y esta, que ha tenido bastante beneficio para la población, de alguna manera podría ser mejorada. Quiero preguntarle, retomar nuevamente este tema, porque a lo mejor nos quedamos, o me quedo un poco corto, ¿no? Es decir, hay un proceso contra 4 droguerías en el país por irregularidades en sus operaciones. ¿En qué fase está esto y en qué puede concluir estos procesos que se han abierto contra estas 4 droguerías del país? Mire, es muy difícil que yo le pueda responder. Pero la ley que señala, si se determina estas irregularidades. El problema es ese. A mí es difícil porque eso es competencia de otra institución. Entonces no conozco yo los términos procesales y los tiempos procesales de la Superintendencia de Competencia. Yo entendería, esto viene del año pasado, Romeo. Sí, recuerdo eso. Yo entendería que este proceso, si no está por finalizar, está muy cerca de hacerlo. Y a mí me parece que esto es importante, que estas prácticas cesen. Y como digo, la única manera de hacerlo, desgraciadamente en este país, es cuando se sancionan estas prácticas para que se corrijan estas situaciones. De tal manera que una droguería, por ejemplo, que está representando 4 laboratorios y que de pronto sacrifica uno para subir el precio, pues esto es una práctica ilegal, equivocada de esta droguería, y evidentemente la investigación la tendrá que hacer la superintendencia con la celeridad del caso. Ya lleva varios meses esta investigación. ¿Desde cuándo presentaron ustedes esta? Bueno, este último dato nosotros lo presentamos hace 3 o 4 semanas. Sin embargo, esta investigación de práctica anticompetitiva a nivel de las droguerías viene desde el año pasado. Yo entiendo, por eso digo, no conozco los plazos, pero entiendo que esta debiera de llegar a su fin y que la población conozca realmente la situación que nosotros encontramos, que a nosotros nos parecía una cuestión gravísima y que esto de alguna manera puede contribuir a sanear el mercado de medicamentos en el país. La sanción al final, si es que se encontraran, digamos, culpables, ¿no? Estas droguerías, ¿la establece la Superintendencia de Competencia o la establece la Ley de Medicamentos? No. En este aspecto tiene que ver con la Superintendencia de Competencia. ¿Verdad? Nosotros
Francamente, lo que encontramos y advertimos son los datos, como lo hicimos ahora, encontramos la información y esta la presentamos a la Superintendencia de Competencia, que es lo que nos tocaba hacer. Algunas veces nosotros la información incluso la enviamos también a la Fiscalía, porque nosotros no somos los que tipificamos si hay delito o no, pero a veces encontramos que existen algunas evidencias, indicios que puedan concretarse con la figura delictiva y por eso también enviamos en algunos casos, no en este, pero en algunos casos enviamos también a la Fiscalía la información. Doctor, ¿cómo hace o debe hacer la población para sumarse a la vigilancia de que se cumpla la ley de medicamentos en nuestro país y sobre todo el precio de los listados que establecen ustedes? Nosotros tenemos un call center que está habilitado para que la población llame. También en la página web se pueden encontrar los medicamentos en línea. Ahí usted pone el nombre del medicamento y ahí le aparece el precio que debe tener, el precio máximo. Todo precio por debajo, pues obviamente favorable para el usuario, pero el precio no se puede subir. Y la vigilancia que la población establezca para nosotros es importantísimo porque de alguna manera eso también nos permite a nosotros orientar nuestras investigaciones. No es lo mismo estar... ¿Se puede hacer una denuncia en línea? Se puede hacer un aviso, se puede hacer un aviso pues, sí, claro, en línea, lo pueden hacer en el call center. Nosotros de inmediato, en este sentido, sí, yo quisiera mencionar que no como sucede en otros call centers, a nosotros sí nos llaman la mayoría de veces con información que nos sirve para inspeccionar. A veces hemos sabido que en algunos otros call centers hacen llamadas incluso de la competencia. Nosotros tuvimos al principio de la ley, tuvimos algunos casos en los cuales pensamos que esto lo estaba haciendo un dueño de una farmacia contra otra farmacia. Pero básicamente eso fue casos muy anecdóticos, muy pocos. En general, la información que recibimos nosotros es información muy valiosa. Fíjese que tengo, antes de ir a la pausa, Daniel dice, tengo el caso de las gotas oftálmicas Travatán, que parece haberse reducido el contenido, ya que hoy duran menos. ¿Se puede estar dando este tipo de situaciones? Ok, esta es una gota que se usa crónicamente. Okay. Si usted advierte que el contenido del frasco es menor, evidentemente eso lo informe de inmediato, porque nosotros investigamos de inmediato las gotas. De hecho, voy a tomar nota de este caso, porque una de las cuestiones que debemos garantizarle es que la cantidad de producto que está comprando... Cantidad y calidad. O sea, pues sí, cantidad y calidad. O sea, si usted le dicen que el frasco tiene 40 pastillas y solo trae 30... ¿Puede estar pasando, no han ustedes verificado que en algunas situaciones se ve esto? Fíjese que hasta ahorita es primera noticia que yo tengo de esta disminución de la cantidad de unas gotas oftálmicas. Sin embargo, nomás regrese a la oficina, Romeo, esa va a ser la primera consigna. Muy bien, interesante, porque mire, sucede esas cosas, ¿no? Tambo de Tropigas 25 libras, ¿no? Hombre, pesa 20, ¿no? 1 libra de frijoles, no pesa 1 libra. Entonces, por ahí viene el truco también y la gente al final continúa siendo estafada. Hay que fijarse muy bien en eso. Pausa, regresamos.
Muy bien, en breve vamos a ir con Tony Cabezas hasta la Radio 109, que por cierto me dijo el doctor Vicente Coto, viene, pero yo le dije, ¿cómo va a ser Tony si el doctor me dijo que vamos a ir a desayunar después? Así es que va a llegar a las 9. Está sudando, está Tony, ya lo estoy viendo, que todavía no lo tenemos al cuadro, ¿no? Y el reconocimiento a las pero mejores está sudando, dice, irá a venir el doctor Vicente Coto, se pone los lentes, está complicado, ¿no? Doctor, antes de pasar con Tony, vamos a retomar este tema de las recomendaciones generales, ¿no? Porque la gente que está allá, por ejemplo, digamos, Morazán, Chalatenango, en un pueblito, dice, hay una farmacia tal vez. Sí. Y la gente dice, ¿y llega hasta aquí ese efecto de la ley de medicamentos, ese control, esa verificación de la ley de medicamentos? ¿O nos quedamos a nivel de las grandes urbes? Precisamente el tema este de las farmacias comunitarias, ajá, que así se conocen, es un tema que estamos por iniciar a trabajar el próximo mes. Viene el director de la agencia brasileña, ajá, de medicamentos, que es experto en farmacias comunitarias, y él precisamente viene para darnos algunas luces en este tema, porque ciertamente, y no solamente lugares donde hay una farmacia, muchos lugares donde no hay farmacias. Entonces, el efecto de la ley de medicamentos tiene que llegar ahí, pero uno de los compromisos que tenemos en la ley de medicamentos es asegurar el abastecimiento en todo el territorio nacional. Entonces tenemos que establecer algún tipo de estrategia de trabajo para que en esas comunidades donde ciertamente puede ser que el tema de medicamentos no sea un negocio, pero sí desde el punto de vista sanitario es una obligación nuestra el que exista en ese lugar ese espacio para poder comprar medicamentos. Así es que estamos por iniciar ese trabajo. A mí me parece que esa es una de las cosas que este año tenemos que ir afinando, el tema de que la población tenga asegurado el acceso universal a los medicamentos. Y eso pasa por varios rieles. Uno de ellos es precisamente que exista la posibilidad, sobre todo los fines de semana y en la noche, Romeo, de estar comprando esos productos en un lugar accesible. ¿Y qué hace la ley de medicamentos para divulgar la ley misma? ¿Qué hace, digo, la Dirección Nacional de Medicamentos para divulgar la ley misma? Porque si la gente no está empoderada, ¿verdad? O sea, difícilmente va a saber qué hacer ante una situación. Nosotros tenemos una estrategia de comunicación que me parece que ha sido una estrategia que durante 2 años hemos mantenido informada a la población. Creo que hemos avanzado bastante en el tema de que la población vaya conociendo sobre todo los efectos. Creo que en el tema de uso racional, que también uno de los temas pendientes que tenemos, esto va a tener mucha más importancia, que la población vaya entendiendo que el medicamento tiene que usarse con la indicación adecuada, el tiempo adecuado, la dosis adecuada, y obviamente tener accesibilidad al producto. Así es que yo creo que sí hemos hecho bastante en el tema de comunicación, Romeo, pero todavía hay muchísimo más que hacer, porque este es un tema que debe irnos formando a todos, porque todos somos usuarios que consumimos medicamentos. Entonces, al final, creo que este tema lo tenemos que ir vigorizando más para que la población, como tú dices, se vaya empoderando, vayamos entendiendo que este es un derecho que tenemos y que tenemos que velar porque este derecho se cumpla en todos, no solamente los que tengan recursos para comprar. Claro, que conozca los mecanismos, que conozca este tema del call center, que sepa cuándo es que se está violando la ley de medicamentos, ¿no? O sea, que tenga esas herramientas, esos tips, digamos, para poder, ¿cómo se llama? ¿No hay, doctor, una versión popular de la ley de medicamentos? Hay una versión que se hizo, obviamente la hizo una ONG. Yo la he visto, me parece una versión muy accesible. Yo no sé hasta qué punto esa versión ha sido divulgada ampliamente. Eso sí, conozco, por supuesto, a la ONG que ha elaborado esto. Les voy a consultar a ver si incluso podemos nosotros hacer una edición para poder repartirla. Sí. Y lo que pasa es que para todo esto se necesitan recursos. Claro, y le llevamos algunas a Tony, ¿no? Tony Cabezas, que está preocupado. Yo te vi, Tony, ahí. ¿Cómo estás? Sí te vi secándote, preocupado. Irá a venir el doctor Coto. Déjame decirte que el tráfico, no te puedo mostrar la Panamericana, pero el tráfico aquí está cerradísimo. Va a venir porque tú no das desayuno y nosotros sí. 10 de la mañana va a estar llegando ahí, por supuesto.
Va a venir porque tú no das desayuno y aquí sí hay desayuno. Es más, te invitamos, ¿Cómo estás? Romeo, a que vengas. Mira, pues sí, nos queda poco tiempo, fíjate, para conversar contigo. Pues obviamente el doctor Vicente Cotto va para la radio, tal como tú lo decías, ¿no? Me anunciaba Tony que va a estar ahí, el doctor Cotto. Sí, lo que pasa es que ha habido... Así que le dije, comience ya a interrogarlo y lo remata ya en la radio. Ha habido mucha actividad. Esta Semana Santa también creo que van a continuar los controles, leí yo por ahí, junto con la Defensoría del Consumidor, verificando que los precios estén, bueno, que hay una nueva lista de precios, que es parte de los temas que vamos a platicar con él. Pero se han estado muy activos, ¿no es así, doctor? Bienvenido a 102.9. Muchas gracias, Tony. Aquí a la distancia, un saludo y gracias por la invitación. Vamos a salir corriendo para la radio. Aquí lo esperamos. Y sí, en efecto, nosotros estamos en este momento con esa noticia que la vamos a desarrollar allá contigo más a profundidad. Pero yo quisiera señalar que este es un tema que ha sido como un acuerdo que se ha ido tomando a nivel de todos los actores, porque aunque, por cierto, ha habido un descenso en el ingreso económico de algunos droguerías y laboratorios, pero por el otro lado la población está recibiendo ese beneficio. O sea que ese es prácticamente, me parece, la forma, los mecanismos que se deben ir haciendo para que como sociedad vayamos poniéndonos de acuerdo en temas concretos que nos vayan a afectar a todos y que busquemos las mejores soluciones para todos. Ha habido reuniones recientes, digamos, de la institucionalidad, en este caso representada por la Dirección Nacional de Medicamentos y el gremio de, ya lo decía usted, droguerías, la gente que está metida en este rubro, y ellos les han manifestado que les han bajado las ganancias. Bueno, nosotros tenemos reuniones permanentes con diferentes sectores. Quizás los que nos reunimos menos es con las droguerías, con los distribuidores, pero con laboratorios nacionales y extranjeros, que son los que fabrican los productos. Y con los dueños de farmacias tenemos reuniones bastante seguido. Sí, evidentemente ellos reconocen, obviamente es una ley matemática simple, no, pues sí. Si se deja de pagar 5 millones y pico mensuales de medicamentos, alguien lo está dejando de recibir. Sin embargo, insisto, todavía sigue siendo un negocio rentable, están participando todos los mismos actores que estaban Nadie antes se de la ha ido, ley. ¿no? Nadie se ha ido. Es más, nosotros el año pasado, Tony, tuvimos 1000 registros más de medicamentos, sobre todo de síntesis química, que se han hecho en el país. O sea que esto ha superado los registros que se hacían históricamente. Entonces, ciertamente, El Salvador está siendo atractivo para que nuevos actores vengan con productos. Nosotros tenemos que garantizar que los productos que estén viniendo sean productos de calidad y en eso le ponemos mucho ojo. No, y la buena noticia es eso, de que ha bajado las ganancias. La mala noticia sería, subieron las ganancias, pero a consta de qué, ¿no? A lo mejor están por encima, estarían cobrando por encima, digamos, del precio real de los medicamentos. Hoy están teniendo ganancias. Claro, es como lo dice Tony, probablemente como lo reconoce el doctor, son menos, es menos la ganancia, ¿no? Pero sigue siendo ganancia para ellos, sigue siendo un negocio rentable para estas personas, Tony. Y fíjate que en la pausa, antes de ir a la pausa, conversábamos con el doctor Vicente Cotto sobre un tema que también me dice, vamos a ponerle mucha atención. Un televidente reportaba que una gota oftálmica, ¿no? Dice, a lo mejor, dice que le está durando menos y dice quizás el contenido no es el mismo ahora. Entonces, en eso hay que poner mucha atención también. Y yo hacía el símil de los tambos de gas, por ejemplo. Yo mencionaba una marca, pues, pero no quiero decir con esto que lo está haciendo esta marca. Pero en el Tropigas, o en el gas licuado, como se llama, para no hacer alusión a nadie, a veces hay clientes que denuncian que no pesa lo mismo que dice el tambo, ¿no? O la libra de frijol, pues te dicen una libra de frijol y a veces no es la libra completa. O el galón de gasolina a veces también. Exactamente. Eso podría pasar, tal vez, podría estar pasando con algunos medicamentos, tomando en cuenta la denuncia de los ciudadanos. Yo sí, y reconocía aquí con Romeo que nosotros no habíamos tenido ninguna denuncia en ese sentido. Sin embargo, evidentemente ahorita que regresemos ya con todo el personal, vamos a trabajar para investigar algunos casos muy puntuales. Hay gotas oftálmicas, que es el caso que mencionaba el televidente, que son muy caras y que si tienen menos productos, es muy difícil que sea el laboratorio que los elabora. Puede ser, y esto podría estar pasando,
que sea, por ejemplo, un frasco al cual le han llenado con otro producto y no lo llenan igual, que sería mucho más grave. Obviamente esto lo tenemos que investigar, ya llevo el nombre, y es importante mencionar que para todo esto nuestra alimentación son las personas usuarias de los medicamentos. Alguien que usa gotas y la misma durante años ya sabe cuántos días le va a durar, ya sabe el efecto que le va a causar, y esa vigilancia es la que nosotros necesitamos hacer, que por cierto, en este caso, se conoce técnicamente como farmacovigilancia. Es decir, una persona que de pronto encuentra que una medicina que está tomando crónicamente no le está haciendo el mismo efecto, eso lo avisa y nosotros investigamos el producto para ver si ha tenido alguna modificación en el principio activo, en la cantidad, etcétera, para poder determinar que exista seguridad en el paciente que lo está consumiendo. Bueno, Tony, las otras 250 preguntas se las haces ahí en la radio al doctor Vicente Cotto. Bueno, un saludo para ti. De hecho, vamos a despedirnos. Sí, no, ya son las 7:59 y ya tiene que venir para acá el doctor. Ajá. Ya está el carro calentando allá. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que me están diciendo que Ola va a entrar 10 minutos tarde, entonces yo tengo que... No, mentira, nosotros... ahí va, Tony, puntuales. Gracias, Tony, un abrazo para ti. Hasta luego, aquí lo esperamos, doctor. Gracias. No, y de verdad, doctor Vicente Cotto, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, También Romeo, y un saludo para todos y bienvenidos de vacaciones. Llegamos al final, señores, nos vemos el día de mañana, ¿no? 5:30 de la mañana estaremos con ustedes listos aquí en Canal 12 Hechos AM para informarles de lo que sucede en el país y en el mundo. Es todo. Buenos días.